Yo les tengo que hablar de socialismo en América Latina. Voy a asumir que no saben nada, entonces vamos a empezar desde el principio. No me puedo detener, porque no me va a alcanzar el tiempo, en explicarles las grandes magnitudes de cómo llega el socialismo a América Latina, pero asumiendo que son principiantes en este tema y sabiendo que son estudiantes de medicina y de cine, no tienen por qué tampoco saberlo. El socialismo y el comunismo son dos términos que ni los mismos comunistas ni socialistas saben decir dónde empieza uno y dónde termina el otro. ¿Por qué? Cuando empieza la revolución industrial en Inglaterra en el siglo XIX, o sea, empezamos a tener máquinas, un tipo la palideó, Carlos Marx. Dijo, madres, yo aquí lo que estoy viendo es que a la mara la están explotando grueso, que cada vez hay menos gente teniendo mucho pisto, mientras que la gente está migrando del campo a la ciudad para vivir paupérrimos, como tal vez vieron en la película Los Miserables. Y entonces Marx tuvo el atrevimiento de pensar que este era el fin de la historia, que ya nunca nada más iba a volver a ser igual, y él predijo que de aquí en adelante la mayoría de la humanidad iba a vivir en miseria absoluta. Entonces palideó y dijo, aquí lo que hay que hacer es abolir la propiedad privada, hay que abolir el sistema de clases y que los proletarios, o sea, los trabajadores unidos en el mundo, violentamente, porque Marx creía en la violencia, en matar a la gente que no pensaba igual que él, tomaran entonces el poder. Ok. Todos esos pasos, él los llamaba primera fase del comunismo, ¿sí? El comunismo se dividía en dos fases. Y en la segunda fase del comunismo, él asumía que iba a haber un hombre nuevo, un hombre que no iba a tener intereses propios y que entonces, aunque trabajara más, iba a dejar que le dieran exactamente lo mismo. Según el mundo de unicornios de Carlos Marx, ya no iba a haber Estado, ya no iba a haber propiedad privada y ya no iba a haber pisto. Y con esas tres cosas, que ya no iban a haber, iba a surgir un nuevo hombre que no iba a tener intereses personales. Marx pensaba que entonces todo lo podía controlar el Estado, iba a haber una gran galera, un gran warehouse, donde tú ibas a llegar a dejar tu trabajo. Suponete que vos hacías calcetines y el otro hacía tornillos. Entonces tú entregabas tu par de calcetines y por ese par de calcetines te iban a dar 1 litro de leche. Y el otro cuate entregaba su par de tornillos que le costó manufacturar y entonces le iban a dar su litro de leche también. Ahora, Marx sabía que había unos más pilas que otros y unos más huevones que otros, pero él asumía que iba a llegar un momento donde el que más se esforzaba iba a llegar a este almacén e iba a decir, no te preocupes, yo sé que yo hice 100 pares de calcetines, sé que mi compañero solo hizo 2, pero yo soy tan bueno que me voy a llevar solo 1 litro de leche, igual que él. Nunca nos dice Marx cómo fregados iba a surgir este nuevo hombre que no iba a tener intereses personales, jamás lo deja escrito. Y entonces deja su teoría puesta en varios libros y los primeros que la llevan a cabo no son ni Alemania ni Inglaterra, porque aparte él decía que para que esta teoría se llevara a cabo tenía que ser en países industrializados. Pero resulta que el primer país que lo llevó a cabo fue la Unión Soviética, un país que estaba sumido en la miseria y que era en su mayoría agrícola, o sea, de campo. Con lo cual, la primera condición de Marx no se cumplió. La primera condición de Marx era que tenía que ser un país industrializado, pues no, pues fue la Unión Soviética. Y fue 70 años después de que él haya escrito el Manifiesto Comunista, con lo cual Marx no llegó a ver su teoría puesta en práctica, la cual obviamente resultó en un genocidio de más de 100 millones de personas, contando la gente que se murió en la Unión Soviética y la gente que después mata Mao Zedong en China. La manera en que se tropicaliza el comunismo es con Cuba. Para poder entender el comunismo en América Latina hay que entender a Cuba. ¿Y por qué uso comunismo o socialismo? Pues verán, en ninguno de los países que se ha puesto en práctica el comunismo, entre los cuales se pueden mencionar Unión Soviética, China, Vietnam, Venezuela, Corea del Norte o Cuba, se llegó al sueño de opio de Marx, a ese trip mental que él tenía, donde no hubiera Estado, donde no hubiera pisto, donde no hubiera propiedad privada y donde tampoco hubiera clases sociales. Ninguna de esas 4 cosas se abolió en ninguno de los países que emprendieron el sueño comunista. Por lo tanto, no sabemos si hablar de comunismo es todos los intentos fallidos que no llegaron
al fin último, o si todo lo que hemos visto es socialismo y solo podemos llamar comunismo a esa panacea que nunca se ha dado. Yo no tengo la respuesta. Si ustedes se quieren meter en el trip de encontrarla, bienvenidos sean. Es necesario entender lo que pasó en Cuba porque esa islita fue el primer experimento comunista que se dio en la región. Y ese experimento comunista es responsable de la guerrilla marxista que tuvimos durante 36 años antes de que todos ustedes nacieran, que quería hacer un copy-paste de Cuba. No solo Guatemala quiso hacer un copy-paste de Cuba, El Salvador quiso hacer un copy-paste de Cuba, Honduras, Uruguay, el adorado Pepe Mujica era un guerrillero en su época, Argentina también, Nicaragua con el actual presidente Daniel Ortega, él también fue guerrillero, y muchos países vieron en Fidel, vieron en el Che, vieron en esta revolución la esperanza de una América Latina que finalmente se subyugara del imperialismo yanqui, explotador, inhumano, etcétera, etcétera. Muchas de las cosas que yo les voy a explicar vienen de estos libros de papel. Yo todavía cuando estudiaba no había wifi en Namarro, hasta los últimos años, pero también de esta serie que está en Netflix, disponible para el que la quiera ver, se llama The Cuba Libre Story, y está muy buena porque entrevistan desde el guardaespaldas de Castro hasta los guerrilleros que pelearon con él, hasta obviamente gente en el exilio. Entonces, ¿cómo llega un tipo a agarrar una isla entera y decirle todo por la revolución? Y encima tener a la gente feliz, pero peleando por esa revolución. ¿Cómo logra Fidel Castro esto? ¿Y de dónde viene Fidel Castro? Pues miren, al igual que todos los comunistas, como el Che Guevara, como Carlos Marx, como Mao Zedong, o como la dinastía Kim en Norcorea, o como Chávez, la mayoría de comunistas no son gente miserable, ni en la pobreza, ni que pasó toda su niñez pidiendo limosna. No, la mayoría son burguesitos. Y que lo que tienen es un mal trip, porque llega un momento en su juventud donde se sienten mal de ellos sí tener, y entonces ellos creen, porque como no se ponen a estudiar economía, que la mejor forma de arreglar esta injusticia es agarrando toda la riqueza y distribuyéndola. Es como que yo les dijera a ustedes, miren mucha, ya no se preocupen de estudiar, hagamos una cosa para que todos estén contentos. Vamos a hacer un examen y entre los que sacan 100 y los que tienen 5, vamos a hacer un promedio y todos se quedan con la misma nota. Esa es la gran idea detrás del comunismo. Siempre, como les digo, impulsado por burgueses, por patojos que tienen mucho pisto. El papá de Fidel Castro, que es ese señor que ustedes ven ahí, Ángel Castro, él fue un inmigrante que llegó a la isla de Cuba, como muchos españoles, en el siglo XIX, y para el año 1952 él ya tenía una fortuna de $8 millones. Nada mal, ¿verdad? El problema con este señor es que él no reconoció a sus hijos, ni a Fidel ni a Raúl. Son dos, los hermanos que lideraron la revolución comunista en Cuba. No los reconoció. Este cuate tenía una finca, por cierto, después de haber negociado con los gringos que después su hijo iba a detestar. Pero el gran problema de Ángel Castro es que él no reconoció a sus hijos como legítimos. Entonces Fidel y Raúl crecieron entre la opulencia de la hacienda, pero viendo también cómo se trataba de mal a los negros que tenían que ir a cortar caña. Y eso obviamente en Fidel desata un mal trip de injusticia de decir por qué ellos sí y yo no. Con ese contexto tenemos también que analizar cómo logra él entonces convencer a toda una isla. Bueno, pues déjenme contarles. Fidel nunca pasó hambre. Fidel no era pobre, Carlos Marx tampoco, de hecho desde los 31 años dejó de trabajar y lo mantenían Engels y su mujer. Y el Che Guevara también, el abuelo del Che Guevara era uno de los hombres más ricos de Argentina. O sea, son todos niños ricos que tienen este mal trip de la justicia social. Y entonces lo primero que hace Fidel es que se revela como un dictador que tenía Cuba que se llamaba Fulgencio Batista. Batista cometió el tremendo grave error de dejar que los gringos pasaran adelante a poner negocios, casinos, prostíbulos, lo que fuera, con tal de hacer Cuba florecer. Por eso Cuba
mientras América Latina todavía seguía podrida en la ignorancia y sin infraestructura, Cuba ya en los años 50 tenía televisor a color, tenía más radioemisoras que cualquier lugar, tenía más teatros per cápita que cualquier lugar, tenía carreteras, tenía ferrovías, cosas con las que Guatemala hubiera soñado en esa época y que todavía la seguimos soñando. Era por esa intromisión gringa, donde por supuesto él se llevaba un porcentaje, porque acordemos que la línea no la inventó el Partido Patriota, ¿va? Él se llevaba su porcentaje y dejaba que los gringos pasaran adelante. Entonces, cuando vos tenés una gran población negra que viene de la esclavitud, tenés gringos que se vuelven dueños de todo y tenés un dictador que no te deja hablar, que no te deja expresar, obviamente va a haber convulsión social. Y Fidel Castro, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, empezó a tratar de hacer movimientos revolucionarios. Y finalmente agarra él a un grupo de gente y se va tras un cuartel en una de las ciudades del oriente del país. Aquí está La Habana, esta es la ciudad capital y este es el oriente. Siempre todos los movimientos que ha habido en Cuba han sido del oriente hacia la capital. Y entonces viene Fidel y le da fusiles a sus cuates y les dice, nos vamos a ir a rebelar contra Batista. Y esa vaina fue un fracaso, porque obviamente Batista estaba mucho mejor armado, y al final lo meten al bote. Pero Fulgencio Batista, siendo un hombre que no quería quedar mal con nadie, lo deja salir a los 18 meses a Fidel. Y Fidel, ni bruto ni perezoso, se va para México. Y en México, él empieza a reclutar mara, a decirles, mucha, yo quiero hacer una revolución. Para todo esto, Fidel Castro no era comunista, ¿ok? Era como la mara que nos fuimos a parar en la plaza el 2015, ¿va? Sabíamos lo que no queríamos, pero no teníamos idea de cómo hacer país. Una cosa es protestar, otra cosa es proponer. Realmente Fidel Castro no era comunista para este entonces. Él solo quería volarse a Batista. Con Ernesto el Che Guevara. Entender un poquito el contexto del Che, si podemos poner el mapa de Sudamérica entera, como les decía, también acaudalado el Che, no era ningún miserable que viniera desde abajo, y como les digo, el comunismo no es más que una estructura inventada por burgueses, donde después obviamente son utilizados los más pobres para que peleen por estas guerras. El Che tenía un gran mal trip de culpabilidad, porque el cuate salió de la Argentina, se fue por Chile en motocicleta, después subió, estuvo en Bolivia, en Perú, en las Amazonas, llegó a Colombia, y él iba viendo cómo los finqueros, cómo los hacendados y cómo las empresas gringas trataban mal a los indios, los hacían trabajar más de 18 horas al día, los azotaban, los tenían hacinados, así como aquí los ingenios de azúcar tuvieron hacinadas a la gente en almacenes donde dormían papá, mamá, coches, hijos, pollos, y ahí todo el mundo hacía sus necesidades, y ahí todo el mundo tenía relaciones sexuales, y era todo bajo la misma tienda de campaña. Esas condiciones infrahumanas le dieron asco al Che. Ver cómo la gente en América Latina era tratada peor que animal. El problema es que el Che pensó que la solución estaba en el comunismo, porque él, a quien le echó la culpa de todos esos sufrimientos que él vio, fue al mercado. Él dijo, la culpa de todo esto es el libre mercado, porque si no hubiera mercado, y no hubiera propiedad privada, y no hubiera dinero, esta mara no sería explotada. Pero resulta que lo menos que había en América Latina era libre mercado, porque en nuestros países, para esto no hay que ser un erudito en política, pero me imagino que ustedes sabrán que hay que tener cuello, ¿va? Usted no sabe quién soy yo, y dependiendo del apellido que tengas, los privilegios económicos que tenés. Y si naces de cierta clase social para arriba, estás hecho. Ahora, si naces de cierta clase social para abajo, más en esa época, era muy difícil salir adelante. Esas no son las condiciones que pone un libre mercado, que lo sepan, porque en un libre mercado cualquier persona puede patentar su idea en el registro de propiedad intelectual, puede montar una empresa, puede importar el producto que le dé la gana o puede exportar el producto que le dé la gana. Eso es en un libre mercado, no importa si sos Juan Sutugil o sos Juan Gutiérrez, las condiciones son las mismas. Pero eso no era lo que pasaba en América Latina.
En América Latina, por privilegio, te daban tierra y vos podías explotar a todos los campesinos que te diera la gana. Entonces, Ernesto Guevara, en todo este viaje, llega hasta Guatemala. Y estando en Guatemala, obviamente también ve la condición de explotación de los indígenas y luego parte hacia México. Y en México se encuentra con los hermanitos Castro. Entonces, como se dice en ese dicho, se juntó el hambre con las ganas de comer. Porque estos cuates que querían volarse a Batista y el Che, que venía con toda su ideología comunista, se juntan y dicen, brother, tenemos la solución. Si agarramos Cuba, como Cuba es una isla y está más fregado, porque salir de ahí hay agua alrededor, es más difícil que salir de aquí, y aparte está tan cerca de Estados Unidos, porque de aquí a acá solo hay 90 millas, si nosotros tomamos Cuba, hacemos una revolución, desde ahí podemos entonces inspirar al resto de campesinos, indígenas y explotados en América Latina a que hagan lo mismo. Entonces, se fueron y arrancaron. Primero, Fidel Castro se fue a Estados Unidos a recaudar billete de un montón de gente que había salido de Cuba por la dictadura de Batista. Y les dijo, señores, yo quiero hacer una revolución, yo quiero votar a Batista, esto es lo que vamos a hacer, por favor apóyenme, ayúdenme, le dieron el billete. Compró un barquito, un yate, que se volvió súper famoso, que se llama El Granma, y en El Granma él metió cuánta gente fue reclutando de México, de Guatemala y también de Cuba, por supuesto. Entonces, llegan acá en barco a la Sierra Maestra. Batista está acá. Si aquí hay cinéfilos, me imagino que vieron El Padrino 2, la famosa escena donde todo el mundo sale chancleteando en Año Nuevo. Bueno, pues lo que pasó es que Fidel llega 3 meses antes de Año Nuevo y por esta parte empiezan a desplegarse con sus amigos para ir haciendo frentes. Fidel Castro no tenía más que 300 hombres, pero el cuate, si el cuate hubiera vivido hoy, o sea, en su plena juventud, sería el más famoso en Instagram, el más famoso en Facebook y el más famoso en Twitter. Porque Fidel, si algo sabía, era venderse. Y entonces lo que él hacía es que, aunque perdiera una batalla, agarraba la radio rebelde, y decía, hemos ganado esta batalla, vamos por más gente, se nos han unido 500,000. ¿Y quién chingados desde La Habana iba a ir a comprobar si eso era cierto o no era cierto? Todo el mundo le empezó a creer a Fidel. Por lo tanto, conforme él iba avanzando, más gente y más gente se le iba uniendo. Mientras tanto, en La Habana, barbudos, peludos, que no van a ganar esta vaina. Y Batista hacía todo lo posible por hacerle entender a la gente que no iba a pasar nada, que todo iba a estar bien. Entonces estos cuates siguieron avanzando. Aquí hay unas imágenes del Che en esa su famosa trayectoria por América Latina. Después, ¿verdad? Cuando se vuelve un asesino, se calcula que solo el Che fusiló o mandó a fusilar más de 17,000 cubanos. Entonces, para que ustedes tengan un poquito de idea del contexto que se estaba viviendo, les quiero poner algunas partes de este video. Empezamos a tener miedo de qué hacer, qué no hacer, y qué decir y qué no decir. Entonces, el lema era, lo dijo Fidel y basta. Si el comandante dijo eso, es así, aunque fuera mentira. Pero había que apoyar la mentira. On February 16, 1959, Fidel Castro named himself Cuba's prime minister. During his revolution, he had been deliberately vague about what he had in mind for Cuba's future. But now, firmly in power, Castro began an extensive reform program. In one of his first reforms, Castro expropriated many American companies on Cuba. Decidedly not what the U.S. government had had in mind when they recognized Castro only months earlier. It's not a lie. They didn't promise anything. They didn't promise a good life. They promised a revolution, and they did a revolution. Many expropriated properties were divided up and given to Cuban farmers. Castro did what communists around the world
Castro had called for, and thus became more radical than a lot of them. Practically overnight, American companies lost almost 500,000 acres of land. The next wave of reforms hit Cuba's wealthier classes. It was intended to help Cuba's urban poor. Ganz materiell war das auch sehr schnell umsetzbar, im Sinne von für die Armen Besserstellung hinzubekommen oder auch für die unteren Mittelschichten vor allem, zum Beispiel indem die Mieten gekürzt wurden in Havanna. Das hat die Besitzer der Wohnungen stark beeinträchtigt, aber für Leute, die auf einmal weniger Miete zahlen mussten, war das über Nacht eine Verbesserung. For Cuba, these first few reforms marked the beginning of a new conflict. The U.S. government protested against the expropriation of their companies. When protests were not enough, the United States threatened to introduce sanctions. And in Cuba, too, not everyone was willing to follow Castro's course. Many of those expropriated lost all income. Only a few hundred Cubans had fled the island. Now, thousands fled. Those unable or unwilling to live under Castro's reforms. Y ahí esa renta se para porque no se recibía, los propietarios no recibían el dinero de todas sus propiedades. Era un límite, creo que era de 600 pesos, era equivalente a $600. Castro comunista es cuando los gringos dicen, bueno, ¿y aquí qué? Nos expropiaron, ¿qué vamos a hacer? Eisenhower tenía todas las intenciones en esa época de ir a conquistar Cuba y agarrarla, porque si no, la podía agarrar la Unión Soviética. Estábamos viviendo una cosa que se llamó la Guerra Fría, que era cuando todavía la Unión Soviética estaba probando si el comunismo iba a triunfar por encima del capitalismo. La cosa es que Eisenhower se retira del puesto y queda Kennedy. Y para el momento en que Kennedy queda, se estaba organizando desde todos los exiliados que salieron de Cuba. Había 7 millones de cubanos cuando entró Castro. Más de 1 millón salieron en el primer año. Toda esa gente se fue para Miami, o hubo gente como mi familia que vinieron para Guatemala, y desde el exilio estaban viendo cómo fregados regresar para volver a capturar la isla y quitar a Castro del poder. Entonces, Eisenhower ya había pactado, antes de irse del puesto, hacer una captura de Cuba, una liberación de Cuba, y fue precisamente en Retaluleu, Guatemala, donde se vinieron a entrenar más de 2,000 cubanos que querían ir a pelear para rescatar su tierra. Y vinieron acá a Retaluleu y se entrenaron en la CIA. Pues les digo esto porque a veces uno dice, ay, a mí qué me importa que una isla se pudra en comunismo. No, pues ya conforme vayamos viendo, vamos a ir viendo cómo toda la historia latinoamericana se entremezcla y cómo realmente sí nos debe importar si un país se pierde, porque al final es también pérdida para nosotros. La cuestión es que después de Eisenhower llega Kennedy al poder. Y cuando a Kennedy le dicen, mira, está este plan, ya lo había firmado Eisenhower, vamos a ir a liberar Cuba, hay mara que se está entrenando en Retaluleu, Guatemala, para salir desde ahí, agarrar Cuba. Kennedy dijo, no lo creo, yo no quiero conflictos con la Unión Soviética y a mí la verdad es que Cuba me da igual. Entonces, a última hora lo tratan de convencer y decirle, no hombre hermano, no seas mala onda, mira, están todos los cubanos entrenándose en Guatemala, lo único que tenemos que hacer es esperar que ellos bajen en la isla y nosotros los vamos a llegar a apoyar. Y Kennedy como que a medias tintas dijo, está bueno, pues apoyémoslos. Pero apenas si les dio, no sé, 4 aviones y 5 barcos. Y la cosa es que el desembarco fue un fracaso. Y de la mayoría de cubanos que se habían entrenado aquí en REU para ir a rescatar Cuba, pararon presos de Fidel. Hubo gente que perdió 20 años de su vida ahí metido. O sea, eso es como que los agarraran a ustedes ahorita y los sacaran hasta que tuvieran 30 y pico o 40 y pico de años. Entonces, en este contexto, podemos ir viendo también cómo va avanzando la alianza que va teniendo Fidel Castro con la Unión Soviética. Les quiero poner un poquito de esa parte. O para Fidel en particular. El camino es un misterio. Yo tengo informaciones en las dos direcciones de que Fidel lo mata y de otras que se cae. Es difícil saberlo. Lo que sí se sabe es que
Camilo tenía problemas con Raúl Castro, problemas muy serios con Raúl Castro. Uber Matos was made a pariah and sentenced to 20 years imprisonment. Cuba, meanwhile, grieved for Camilo Cienfuegos. But most Cubans had more serious problems than political orientations. Much of the population lived in extreme poverty. The main reason for this was that the United States had cut much of their trade with Cuba, to Fidel Castro's dismay. The first year Fidel was in power, he never mentioned the word communism. He wanted trade agreements. He wanted sugar for tractors for sugar. He wanted to build up Cuba, build hospitals. He wanted building material, paint, cement. To obtain construction materials, Cuba needed a new trade partner. Castro's first choice was the United States' sworn enemy, the Soviet Union. On February 8, 1960, the Soviet minister Anastas Mikoyan landed in Cuba. Accompanying him was an old friend of the Castro brothers, whom they had met in exile in Mexico, and who had helped them during the revolution. Ok, entonces acá podemos ver que la razón por la cual Castro se alía a la Unión Soviética y se mete en el trip comunista viene un año después de él estar en el poder, porque dice, ok, expropié a los gringos, mi economía se está viniendo abajo, todo el mundo se está muriendo del hambre, tengo escasez, necesito suplir esto. ¿Y cómo voy a suplir esto? Pues no me voy a ir con los gringos de regreso, ¿va? Ya sé que Eisenhower trató de venirme a atacar, entonces se va con el superenemigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, y se va con la Unión Soviética, lo cual pone muy feliz a su hermano Raúl, porque Raúl sí empezó a simpatizar con las ideas comunistas, al igual que el Che Guevara. Pero fíjense cómo es de interesante también la historia de Fidel, porque aquí les tengo, bueno, esto es, para que se den cuenta, 1960, o sea, Castro entró en el Año Nuevo del 59. Al año después, el 13 de noviembre de 1960, en Guatemala, empieza la guerrilla a tratar de hacer el mismo copy-paste que en Cuba. Ahora, el cuento que a ustedes les cuentan es que la guerrilla empezó entre los pueblos indígenas explotados y pobres, lo cual está muy fuera de la realidad. La verdad es que la guerrilla empezó en el oriente del país, en un cuartel militar, donde había militares jóvenes que ya estaban aburridos de los militares viejos que venían desde la época de Ubico y decidieron rebelarse, entre ellos John Sosa. Entre ellos, aquí pueden leer la vida de estos cuates. Tampoco era que pidieran limosna o vivieran mal. La mayoría de los guerrilleros guatemaltecos eran, de nuevo les digo, universitarios, gente de clase media alta, que empezó a ver lo que estaba pasando en Cuba y dijeron, ¡qué virgo! Porque claro, cuando Castro nomás entró en el poder, todavía no estaba la crisis que hubo después. En ese momento todo era maravilla. ¿Quién es el barbudo que se le opuso a los gringos? Porque detestamos a los gringos, obviamente, si no nos quitan la nacionalidad latina, eso así es. Y en este libro, que también lo pueden pasar si lo quieren ir viendo, ustedes pueden conocer un poco la historia de los guerrilleros que hubo en Guatemala. Y entonces tuvimos el ejército guerrillero de los pobres, que por ejemplo quemó vivo a el abuelo de Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional, o sea, para que vean que es historia reciente, hay abuelos, hay tíos, hay gente que murió en esto. Estuvo la ORPA también, estuvieron entonces desplegados por diferentes partes del país, siempre buscando las montañas para hacer ese copy-paste de la Revolución Cubana, porque se buscaba que esto funcionara. Pero no solo en Guatemala, en toda América Latina. O sea, la influencia que tuvo Cuba llegó a todas partes. Pepe Mujica en Uruguay estuvo en la guerrilla, hubo guerrilla en Argentina, hubo guerrilla en Perú, las FARC, que hoy por hoy no solo son guerrilla, sino que son el cártel capitalista más grande de drogas que hay, también tiene su entrada en esto. Y es necesario ver esto, porque el modelo que estaban siguiendo, nadie sabía cómo gobernar, ¿ok? No era que tuvieran un plan de gobierno, era la cuestión de protestar contra los dictadores, la clase explotadora y abusiva de América Latina, llegar al poder, expropiar y después ahí vemos qué hacemos. Realmente no era que esta gente fuera estadista. De hecho, el Che Guevara termina siendo apuntado como el jefe del Banco Central de Cuba.
Y la razón por la cual él fue apuntado como el jefe del Banco Central de Cuba es porque estaban en una reunión y dice Fidel, necesito un buen economista. Y el Che entendió un buen comunista. Entonces levantó la mano y dijo, sí, yo me encargo del Banco Central. O sea, los puestos se dieron a dedo. Aparte del Banco Central lo dejó como ministro de Industria. Entonces ustedes se imaginan unos pobres patojos, peludos, sin idea de cómo funciona la economía, creyendo que el comunismo era lo máximo. Ojo, ya la Unión Soviética estaba decayendo, teniendo el control absoluto sobre una isla y todo su poder. Entonces, ahí está Fidel Castro, ahí está el Che Guevara, Raúl Castro, el hermano de Fidel, Camilo Cienfuegos y Huber Matos. Ahorita yo les acabo de mostrar las imágenes de unas cárceles circulares, porque aquí está lo curioso. Esta es la gente que peleó a la par de Fidel. Incluso cuando tomaron La Habana en Año Nuevo y Fidel estaba hablándole al público, se voltea y dice así, ¿voy bien, Camilo? Y Camilo le dijo, usted siempre va bien, mi comandante. O sea, así de brothers era esta gente. Esta gente comió en la montaña junta, peleó en la montaña junta y tenían ideales juntos. Pero ¿qué pasó? Una vez Castro llegó al poder, empezó a hacer todo lo que a él le daba la gana. Y empezó a ver que si se aliaba con la Unión Soviética, entonces todas las cosas le iban a ir mejor. A Camilo no se tripeaba mucho el comunismo. Él no creía que por ahí era la situación. Entonces Fidel le dice, mira, haceme un favor. ¿Por qué no te vas y mandas a la cárcel, a estas cárceles circulares, a Huber Matos? Huber había tenido un papel importante durante el conflicto porque él dio armas. O sea, imagínense, esta gente dando armas, ayudando a Fidel, el otro dando la ideología. O sea, Mara con la que hiciste compadrazgo. Y le dice, vas a ir a meter al bote a Huber Matos, porque a Fidel si algo no le gustaba es que hubiera gente que le hiciera sombra. Y entonces se va Camilo, se va con Huber, no en Huber, con Huber, lo va a dejar a la cárcel y cuando viene de regreso en un avión que supuestamente tenía que aterrizar en La Habana, pues el avión nunca aterrizó. ¿Saber qué pasó con él? El cuate desapareció. Lo cierto es que nunca más se volvió a saber de Camilo. Huber Matos luego también se pudrió en la cárcel. Y el caso interesante del Che, porque el Che realmente, en sus mismas cartas del libro que yo les acabo de pasar, él le dice a su papá, papá, te confieso que me encanta matar. No hay nada más bonito que matar. Él mismo se lo confiesa a su papá. O sea, al Che lo que le gustaba era el sangrerío, a él lo que le gustaba era estar en la revolución. Eso de que lo tuvieran sentado, viendo cuestiones bancarias y viendo el Ministerio de la Industria, eso qué hueva, ese no era su trip. Entonces el Che decide que no, que él lo que quiere es armar revolución. Y entonces se va para el África. Y se va al África, al Congo, donde también tenían un dictador hijo de la gran diabla, y él dijo, yo voy a poner a todos estos negritos a que se rebelen, y aquí vamos a hacer el comunismo congolés. Le fue de la patada. Pero ya Castro empezaba a observar al Che como de lejos, y diciendo, bueno, este cuate que haga lo que le dé la gana. Después de que le fue mal en el Congo, dijo el Che, no, voy a intentarlo en otro lado. Y se fue para Bolivia. Y entró a Bolivia con la cabeza rapada, se tuvo hasta que disfrazar porque obviamente era enemigo público número 1 de todas las dictaduras militares de América Latina. Dios guarde el Che pusiera pies de regreso en Guatemala, pues ni loco. Pero se va para Bolivia y trata de convencer a los campesinos bolivianos de que la revolución comunista es el trip. Y le había prometido Fidel que lo iba a ayudar con cargamentos, que lo iba a ayudar con gente, que lo iba a ayudar con armas, y al final Fidel no le mandó nada. Porque algo que le estaba molestando a Fidel es que el Che estaba teniendo más popularidad que él. Pero Fidel era más inteligente que eso. Él sabía que no se podía echar la figura de Fidel encima, como tampoco se echó la de Camilo. Él después salía diciendo Camilo mi amigo y seguía poniendo pósters de Camilo por todas partes, mientras por supuesto en secreto los mandaba a matar. Esta estrategia la aprendió de este señor, Mao Zedong. Este es el famoso libro rojo de Mao, del cual les habló mi mejor amiga hace como 2 semanas, Andrea, acerca del comunismo chino, porque al final todo es copy-paste, o sea, hacerle culto a la personalidad, hace que la gente le tenga admiración a esta gente y todo va a salir bien. Ahí les paso el libro rojo para que lo miren y todo lo que dice de cómo hay que amar al líder y admirar al líder.
Bueno, la cosa es que el Che estaba podrido en Bolivia y habían puesto una recompensa. Y fíjense ustedes cuánto los campesinos querían comunismo, que hubo un campesino que lo chilló al Che. Miren, aquí está el Che Guevara, yo lo vi. Y así dan con él. Le disparan en la rodilla, lo meten preso y después lo asesinan. Y por supuesto, cuando lo asesinan, dice Fidel, mi pobre amigo Ernesto, ¿verdad? Pobrecito que murió. Y obviamente hace todo el culto a la personalidad, empieza a vender las t-shirts, todo con la estampa del Che Guevara, que se vuelve el ícono número 1 de América Latina. Porque si no fuera por los rockstars yanquis o ingleses, aquí el único ídolo que tendrían todos los latinoamericanos parejo sería ese asesino carnicero, encima homofóbico. Porque también ahí dice que los homosexuales son la peor enfermedad que puede tener el planeta y que los negros son unos irracionales y que los indios también, o sea, desplegando odio por todas partes, pero él es el líder de todos en América Latina. Entonces, les enseño esto para que vean que esta gente, y ojo, lo mismo es Stalin con Trotsky, ¿va? Stalin traicionó a Trotsky, Trotsky se tuvo que ir huyendo a México, se hospedó en la casa de Frida Kahlo y de ahí se lo voló. Lo mismo Pablo Iglesias con Juan Carlos Monedero y con el otro cuate. O sea, esta mara se traiciona entre ellos mismos. Y ya cuando llegan al poder y tienen poder absoluto, hasta la misma gente que peleó con ellos, la asesinan, la desaparecen, lo que sea, con tal de que no les haga sombra. El único que por supuesto sí quedó vivo fue su hermanito Raúl, porque ese siempre le dijo amén a todo. Entonces, el debacle económico cubano, porque son décadas de décadas, ¿verdad?, de estar en esto. No siempre funcionó las mismas estrategias. En este libro, las nuevas noticias las últimas noticias del nuevo idiota latinoamericano, Carlos Alberto Montaner, que también sale en ese documental, hace un recuento década por década de cómo económicamente Castro fue despedazando Cuba cada vez más. Se los paso ahí también por si lo quieren ver. Entonces, básicamente en los 60s había relativa bonanza por la Unión Soviética y porque ni modo, habían repartido el pastel de todo lo que se habían robado. En los 70s, a Fidel se le ocurre algo similar al gran salto adelante de Mao, que Mao quería recolectar todo el metal que hubiera. Pues no, el trip de Fidel era la caña de azúcar. Entonces obligó a todo el mundo, universitarios, secretarias, doctores, ingenieros, taxistas, toda la economía, les dijo, nos vamos a ir a cortar caña. Su obsesión era llegar a 10 millones de toneladas para pagarle a la Unión Soviética en azúcar y decirle gracias por toda esta ayuda. Obviamente la economía colapsó, porque imagínense ustedes, hoy por hoy en Guatemala, si a todos los de los call centers, a todos los médicos de los hospitales, a todos los estudiantes universitarios, a todas las amas de casa, a todas las enfermeras, a todos los policías, a todo el mundo, nos ponen a sembrar maíz, vamos a tener maíz en paleta, eso sí, pero toda la demás economía va a estar absolutamente destruida. Y eso fue lo que logró Fidel con su gran idea de mandar a todo el mundo a cortar caña. Entonces fue un fracaso, porque encima no llegó ni a las 10 millones de toneladas de azúcar, sino que llegó a 9 millones nada más. Y para que lo tengan en cuenta por esa paja del embargo, que supuestamente es por el embargo que les pusieron los gringos, que los cubanos están como están. Bueno, año con año, la Unión Soviética mandaba el equivalente a 100 millones de dólares en ayuda. No sé yo cómo 100 millones de dólares en ayuda, y eso está ahí en ese libro, no pueda alcanzar para que haya prosperidad y para que haya de todo en una isla de 6 millones de personas. Se calcula que la Unión Soviética le mandaba a Cuba cada 5 años el equivalente de lo que los gringos le dieron a los europeos durante el Plan Marshall. O sea, un Plan Marshall que sirvió para reconstruir toda Europa, los cubanos recibían cada 5 años y aún así en la miseria en la que estaban. Entonces, obviamente en los 80s hubo crisis y en los 90 ni digamos. En los 90 se vivió lo que se llama el periodo especial en Cuba. Periodo especial porque no había nada para comer. Obviamente en Cuba el comunismo, como funciona, de acuerdo a esa idea del almacén de Marx, es que a vos te dan una tarjeta.
Entonces te dicen, usted al mes tiene derecho a 1 libra de carne para una familia de 4, a 1 libra de arroz, si hay aceite, pues aceite, si hay leche, pues leche. O sea, supuestamente lo que te dice la tarjetita es lo que te mereces. Otra cosa es que después de hacer 5 horas de cola y llegues al counter te digan, ¿hay o no hay? Problema es que cuando cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, ya no había quien diera pisto. Y entonces, aunque tú llegaras con tu tarjetita, no había que comer. Y ahí sí desaparecieron los perros callejeros en Cuba, porque hasta, ni modo, eso había que comerse. Y en los 2000, que eso lo vamos a ver más adelante, como gracias al petróleo venezolano y a las drogas de las FARC, entonces Cuba, o pues Cuba no, el régimen de Fidel pudo volver a tener un alivio que durante los años 90 no tuvo. Obviamente la propaganda, el marxismo cultural, ¿verdad? Tiene que estar presente. La revolución marcha bien, hay que seguir adelante, y a todo el mundo le meten el trip de la revolución desde que es chiquito. Esas son las colas. Entonces, mientras tú estás haciendo cola, ¿verdad? Estás aquí parado, aguantando sol, muriéndote del hambre, alguno que otro anciano desfallecido, te ponen, ¿verdad?, una imagen como esta para decirte 70% de los cubanos han nacido en el bloqueo. El bloqueo lo puso Kennedy, que por cierto, antes de poner el bloqueo mandó a traer cajas de habanos cubanos porque le fascinaban, ¿verdad? Es muy hipócrita. Pero lo que te están tratando de decir aquí es, estás pobre por culpa de los gringos. Entonces, imagínense ustedes la estupidez del comunismo, que es lo mismo que los venezolanos, ¿va? Son un régimen tan poderoso, son un régimen tan bueno, sacaron a patadas a los gringos, pero la razón por la que estás pobre es porque los gringos no quieren comerciar contigo. ¿Dónde está la estupidez, va? O por ejemplo, cuando te dicen, yo te voy a sacar de pobre, yo líder comunista, yo te voy a sacar de pobre. Ah, pero ser rico es ser inmoral, y tener riqueza es ser inmoral. Entonces uno como público se queda como, bueno, ¿y entonces qué? ¿Mejor me quedo pobre y soy moral? ¿O me vas a volver rico y entonces yo también me voy a volver inmoral? ¿Cómo está la cosa? Durante todo este experimento que hizo Fidel Castro, se calcula que él tiene una fortuna, según Forbes, de $900 millones. Entonces, el comunismo no es que termine con las clases sociales, es que simplemente te deja una sola clase social elitista, mientras el resto del pueblo, aunque sean ingenieros, prefieren ser taxistas, y aunque sean abogadas, prefieren ser prostitutas. Porque lo que sí pasó en los años 90 es que entró el turismo. Mientras estaba viendo la gran crisis del periodo especial, dijo Fidel, bueno, aquí que venga la mar a cancunear. Y entonces los canadienses, los europeos, los españoles, felices de la vida, ¿verdad? Teniendo prostitutas de 13 años por una pasta de dientes o por un paquete de Kotex, que mejor, solo había que hacerse a la vista gorda de los lugares con miseria, ir al hotel 5 estrellas, a cancunear a Cuba, y me tapo los oídos y los ojos de ver la miseria en la que se vive, paraíso tropical. Igual que está haciendo Venezuela con la Isla Margarita, o sea, mantener esa fantasía yendo. ¿Acabó el comunismo en Cuba? ¿Acabó con la diferencia de clases? Pues no. Y entonces uno se pregunta, bueno, los izquierdistas guatemaltecos que les cae mal que unas pocas familias sean dueñas de todo. Por cierto, mañana va a haber un foro, el foro Noja, aquí en La Marro, a las 6:30, de si hay monopolios en Guatemala y qué monopolios hay. Porque yo veo que cada vez hay más cervezas y hay más cementos y hay más de todo, pero aquí se sigue diciendo que hay monopolios, entonces va a estar interesante. Pero mientras el izquierdista latinoamericano se enoja porque solo las familias de la rosca tienen poder, no les importa que en Cuba una sola familia sea dueña de todo. Porque lo que ocurre en Cuba es que sí, vos trabajás, pero el 90% de tu salario se va al gobierno. Ah, pero tienen salud y educación gratis. Pues sí, ahí está la fantocha del hospital, pero cuando vos llegás resulta que no hay medicinas ni médicos que te atiendan. Porque los mejores esclavos del siglo XXI, no dicho por mí, dicho por Giovanni Sánchez, son los médicos cubanos. Fidel exporta esclavos como médicos. Estos cuates se desviven sacando a nuestros niños de la desnutrición, operando a nuestras mujeres. ¡Ay, qué lindo los médicos cubanos! Pero esos cuates de todo lo que trabajan, el 90% se va para el gobierno. Y viven en la miseria. Entonces digo yo, ¿qué es más inhumano? ¿O qué es más cruel?
poner a alguien a estudiar una carrera universitaria, volverlo pilas para después tenerlo en la miseria. Yo creo que eso es más cruel que una persona nazca, crezca, se reproduzca y muera en la ignorancia, porque al menos no sabe de lo que se pierde. Es analfabeta, su cabeza no dio para más, incluso por los temas de desnutrición. Pero que vos vengas y agarres a alguien y le des una profesionalización y le digas, vos sacaste esta carrera, y que luego le digas, tu sueldo, que el sueldo promedio en Cuba es $8 al mes. Entonces tu sueldo no te va a alcanzar para vivir bien. No sé realmente qué es más cruel. Y entonces, yo sé que ver footage de hace 50 o 60 años a ustedes les puede parecer como poco relatable. Entonces les voy a poner qué es lo que piensa su generación. Los jóvenes millennials cubanos, los que tienen su edad, acerca de esto. Es la única figura paterna que yo conozco, y él es el hijo de uno de los comandantes de la revolución. Su nombre, como Juan Miguel Moco, fue el vicepresidente de este país. Nosotros teníamos mucha comunicación, pero el amor nunca faltó. Eso estaba muy claro. El amor nunca faltó de ninguna otra. Gracias a eso yo pude viajar desde que tenía 10, 11, 12 años, no recuerdo. Y también gracias a eso él pudo hacer muchas amistades que contribuyeron a que yo tuviera un acceso determinado a ciertas culturas y a cierta información que por supuesto el resto de la población no lo tiene, no lo posee. Cuba es una sociedad clasista, pero además es tan evidente desde el primer momento que usted pone los pies en el aeropuerto. Las clases sociales están absolutamente divididas y están absolutamente categorizadas. Inclusive las personas de mayor nivel social viven en una parte de la ciudad de La Habana y las personas de menor nivel socioeconómico y cultural viven en otra parte de la ciudad de La Habana. Las prebendas consisten en tener acceso a un vehículo para poder moverse, en tener acceso a internet, en tener un celular y en tener la posibilidad de viajar. Mi generación no está comprometida desde ningún punto de vista con el proceso que llaman revolucionario. ¿Qué opinas del cumpleaños de la revolución de los 50 años? A mí me da lo mismo que se cumplen 50, que 30, que 20. Yo creo que se acaban ya los cumpleaños de se acaban ya. Mis dos abuelos lucharon por esto, que eran líderes de la revolución. Y nada, mírame a mí, yo no tengo nada. Mis abuelos le dijeron a mis padres que ellos iban a ver el cambio con la revolución, y mis padres me dijeron a mí que yo iba a ver el cambio. Yo se lo voy a decir a mis hijos, esto no va a cambiar, no pueden ni ver mi cara porque si no voy preso. Ya inclusive la generación de mis padres, que puede hasta cierto punto sentimentalmente verse vinculada con ese proceso, ya están totalmente al margen porque no se sienten, porque no creen que eso fructificó, y por ende mucho menos la mía. O sea, no hay ningún vínculo histórico, por supuesto que no hay, y no hay vínculo sentimental, y no hay vínculo desde ningún punto de vista. Al contrario, inclusive en la Universidad de La Habana se suscitaron muchas discusiones al respecto, porque la mayoría de los estudiantes estaban en desacuerdo con el sistema y con los procesos que estaban teniendo lugar en Cuba, tanto económicos como sociales. Los profesores tienen un compromiso moral, tienen que cumplir con ciertas regulaciones dentro de la universidad, pero la mayoría de los profesores universitarios son jóvenes, y justamente por ser jóvenes y por estar más cerca generacionalmente de nosotros, pues coinciden muchas veces las mismas reacciones, además de que sufren las mismas necesidades. Es imposible estar en contra de algo que golpea a uno todos los días. Entonces, ahí está hablando una chava que como su papá estaba con la revolución, ella tuvo la oportunidad de viajar, de internet, de todo. Entonces, ¿qué es lo que determina si tenés el pisto para írtelo a somatar al plus de La Habana? Pongámoslo así, que tus papás estén con la revolución.
O sea, allá la élite, la clase, los que tienen el pisto, los que tienen el acceso, así como en Guatemala son los narcos o son los que tienen privilegios económicos, en Cuba es el que esté con la revolución comunista. O sea, lo irónico es, si vos te pones el sombrero de comunista, entonces tenés acceso a todos los bienes capitalistas. Ahora, si vos te opones al régimen comunista y no estás de acuerdo con que haya un único partido, con que solo a Fidel Castro lo presenten a elecciones, entonces te jodiste. Y esta es una prueba del otro lado de la moneda. Es ilegal si no se tiene una autorización. En esta parte es donde llega la... Esta chava es abogada. Ella estudió para ser abogada. Y hizo el cálculo, ganando $12 al mes, cuántos años ella tenía que vivir para poderse comprar su propia casa. Porque obviamente la propiedad privada está negada hasta ahora que murió Fidel y que Raúl ha abierto un poquito los mini negocios, pero la propiedad privada en general está prohibida. Entonces ella dijo, ¿cuántos años tengo yo que trabajar para poderme comprar una casa a $12 al mes? Se iba a poder comprar su casa cuando ella tuviera 98 años. Entonces dijo, pues no, mejor hago como hace la mayoría, siendo abogada, y se puso a construir su propia casa. Comedor. Y aquí está el baño, que es lo que más imprescindible ahora. Necesito la cocina y un baño. Estamos trabajando en eso, pero bueno, se demora bastante porque no tenemos todos los materiales todavía. Ahí está mi esposo y mi hermano, hablando de nuevo para hacer instalaciones sanitarias. Ayer echamos el piso, mañana pintamos, lo mismo masillo, pinto y calado, de todo. Ya estoy, de abogada también, como una licenciatura en albañilería también, porque he aprendido a hacer de todo por la necesidad. Ese hábito de estudio, ese deseo de hacer y de ser algo, lo aprendí en la vocacional Lenin. En el barrio, todos los que estaban a mi alrededor más o menos tenían la misma situación, pero en la Lenin no. Y en la Lenin había gente con posesión, había gente con dinero, había hijitos de mamá y papá, como decíamos nosotros, había muchos más, casi todos hijos de dirigentes, con diferentes posibilidades que no tenía yo. Yo que tuve que entrar con unos tenis que en aquella época se decían Loe, casi rotos porque no tenía otra cosa. Y tuve que hacer de tripas corazón para no fijarme en ese tipo de cosas y decir hay que estudiar, porque lo que importa es estudiar y tener mi docera. Pero ya cuando estaba llegando a mi quinto año, al final de mi quinto año, qué triste, qué triste. Mi sueño es separarme, porque vi mi realidad, y no solo mi realidad, sino de los otros jóvenes que se habían graduado de antes que yo y que habíamos competido de estudio anteriormente, de que no iba a haber posibilidades de una prosperidad, una oportunidad de salir de aquella miseria que siempre me había acompañado por toda mi vida, un título colgado en la pared y ya, más nada. Si trabajaba, sí podía trabajar, como 275 pesos. 275 pesos prácticamente no me dan ni para comprar la vivienda del trabajo, en el trabajo y el transporte. Mucho menos me da comprar un par de zapatos a mi hijo. En Cuba ser fiscal o ser un juez es que te califiquen muy efectivamente, ¿no? Por el malvado, el mal. Ahí es donde yo les digo, sí, Guatemala está jodida, bien jodida, pero aquí el que quiere salir adelante y el que se quiere superar y el que quiere ahorrar su dinero y el que no se pone a tener más hijos de los que puede mantener, tiene posibilidades. Y si no, por lo menos se puede ir a Estados Unidos. Y de verdad que está bien ser comunista y ser socialista. O sea, si hay gente en esta vida que cree que el dinero es Satanás y que la propiedad privada es Lucifer, entonces están en todo su derecho. Es que también es parte de la libertad ser libre de no meterte en el mercado si no te da la gana. Buenísimo. Pero lo que no tenés derecho es que como vos tenés ese trip mental de que la propiedad privada es mala y que el dinero es malo y que trabajar qué hueva, vas a venir a quitarle la propiedad a otros para vos financiar tus propios deseos. Eso es lo que no se vale. Entonces, lo que pasa en la sociedad cubana es que hay gente que se faja estudiando, se faja trabajando y con qué derecho y a cuenta de qué va a venir el gobierno a quitarles el 90% de su salario. Eso es la gran, digamos, la gran cosa que uno pregunta, ¿por qué?
porque es verdad. Yo no estoy diciendo que América Latina sea ejemplo de nada, ni mucho menos, pero a lo que voy es la libertad de cada cual de poder emprender con su vida los proyectos que quiera. Cae el muro de Berlín, Cuba se queda sin plata. Pero además de esto, cuando cae el muro de Berlín, la mayoría de nuestros países pasamos de ser dictaduras militares, Ríos Montt y Dígoras Fuentes, a gobiernos civiles y democráticos. Entonces, la izquierda latinoamericana, todos esos guerrilleros marxistas, los partidos comunistas, se ven en una encrucijada. Porque llegar al poder, como había llegado Fidel, a través de la violencia, ya no era opción. Ya no había un dictador que derrumbar. Ya podías hacer un partido político y tirarte elecciones. Y aquí tenemos un partido comunista, la URNG. No sacan ni el 3% de los votos, porque aquí, a diferencia del mito, los indígenas no son comunistas. Pero ahí está el partido. Entonces, esa izquierda latinoamericana tenía que ver cómo organizarse, cómo sobrevivir a la nueva era que se venía. Una era democrática, donde ya no íbamos a tener el pisto de la Unión Soviética para financiar guerrillas. Y entonces, esa izquierda, liderada por supuesto por Fidel Castro, se van a Sao Paulo, Brasil, y celebran el Foro de Sao Paulo en el año 90, cuando en el 89 había caído el muro. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? Pues es la manera en que la izquierda se reinventa después de que a través de las guerrillas marxistas no iban a poder llegar al poder. ¿Quiénes acudieron al foro? Para que se hagan una idea, el Partido Comunista de Cuba, la URNG de Guatemala, la UNE de Álvaro Colom y Sandra Torres también forma parte del Foro de Sao Paulo, el FMLN de El Salvador y el Frente Sandinista de Nicaragua, solo por ponerles algunos ejemplos. El contenido del foro, pues el indigenismo, obviamente esta estupidez que no resiste ningún análisis científico ni de ADN, que dice que unos colores de piel valen más que otros. No sé si han visto ese video que ha circulado en las redes, agarran a un grupo de jóvenes y los jóvenes dicen, ay, es que yo soy 100% rumano, y yo soy 100% gitano, y yo soy 100% inglés, y le sacan una muestra de ADN y la llevan al laboratorio, y los cuates se ponen a llorar porque ven que tienen partes de África, partes de Asia, o sea, tu mapa genético. El indigenismo no resiste ningún análisis científico porque todos somos una licuadora genética. Todos somos producto de invasiones, de culturizaciones, de colonizaciones que se han dado a través de los 30.000 años que lleva el Homo sapiens de tener patas y caminar de un lugar al otro. Entonces, eso de andarnos dividiendo por razas, por etnias, no, somos individuos. Y el color de piel da igual a la hora de que tenemos todos derechos. Ah, no, pero aquí la cosa es divide y vencerás. Y la misma gente que condena a los nazis por decir lo mismo, solo que de las pieles blancas, se pone a aplaudir como foca cuando se habla del indigenismo y de la cultura indígena y de que ellos tienen que tener más derechos por sobre los demás. Entonces digo yo, ojalá llegue el día en que se repartan 14 millones de kits de ADN en esta nación y nos dejemos de pajas y todo el mundo descubra lo que hay detrás de cada uno de su ADN. Lo segundo, obviamente, es el ecologismo radical, que está más basado en la ciencia ficción que en la ciencia per se, y la teología de la liberación, que fue un movimiento católico que nació en la Universidad de Lovaina que le permitía a los sacerdotes católicos meterse en las guerrillas marxistas. Entonces, estas tres patas ideológicas son las que sostienen el Foro de Sao Paulo. Si ustedes quieren saber más de este tema, escribí un libro con Axel Kaiser, se llama El engaño populista. Y básicamente lo que decimos en este libro es cómo la Cuba de Fidel Castro, una Cuba revolucionaria, una Cuba que llegó al poder como Marx quería, de una manera violenta, se pasa democráticamente a otros regímenes a lo largo de la historia. Y lo que hemos visto es que todos estos países han seguido un manual. Primero, dividir a la sociedad con odio. Todos los caqueros tienen un nombre específico en cada país. En Ecuador les dicen pelucones, en Argentina les dicen gorilas, en Brasil les dicen coxinhas, en Venezuela les dicen escuálidos, en Guatemala caciferos, marrocos, lo que quieran. Después de dividir a la sociedad con odio, lo que viene es eliminar del legislativo cualquier oposición. Si ustedes ven cualquier país
gobernado por el socialismo del siglo XXI, sus diputados son todos alineados a lo que el presidente quiere. Lo tercero es comprar jueces para evitar juicios y castigos, ampliar los empleos estatales para extorsionar aliados, reformar la Constitución. ¿Les suena familiar? Reformar la Constitución, Foro de Sao Paulo, que se está discutiendo ahorita en Guatemala, ponerle límites a la propiedad privada, eliminar la libertad de prensa y de expresión y anular al individuo y a sus 3 derechos en nombre del pueblo. Esto empieza obviamente por el Poder Ejecutivo, quitándole poderes al Legislativo y al Judicial, pero de ahí hay que ir a por la sociedad civil. Al final, aunque se llamen democracias, y aunque toda la gente diga, Venezuela se lo buscó, ¿para qué anda votando por el tarado de Chávez? Llegan democráticamente al poder e instalan la misma dictadura que instaló Cuba, que instaló la Unión Soviética, que instaló cualquiera, pero como la Constitución sigue diciendo que son repúblicas y la OEA no se pone los pantalones de decirles dictaduras, pues toda la gente cree que ahí sigue habiendo democracia. Al final lo que tenés es un Estado totalitario. ¿Cuáles son los países donde está gobernando actualmente el socialismo del siglo XXI? El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil ya se salió, Argentina ya se salió, pero este era el mapa hasta hace 2 años. Bastante influencia, ¿no? Al fin y al cabo, si el Che hoy se levantara de su tumba, diría, puchicas, lo que no logramos con el fusil, lo logramos con las masas. Masas mulas que encima votaron por nosotros porque creyeron que las íbamos a sacar de pobres y resulta que hoy en América Latina hay más pobreza, más riqueza extrema, ¿verdad? Porque ahora hay riqueza por los narcos, por los corruptos y por los pocos empresarios decentes que hay y una pobreza generalizada. Si el socialismo funcionara, ni la Unión Soviética hubiera colapsado, ni la gente estaría comiendo basura en Venezuela, ni las balsas saldrían de Cuba para Miami. Esa es la mejor prueba de que el socialismo en la práctica no funciona. Ahora, ¿cuál es el peor problema del socialismo? El atrofio mental que deja psicológicamente en generaciones a las que las despojan de su autoestima y las despojan de su dignidad. Porque el populismo, que es un mecanismo utilizado por el socialismo, pero también por la oposición, empieza con una educación de víctimas, ¿sí? Así como en Guatemala que te dicen, tú estás condenado a la pobreza por 500 años de colonización, todo es culpa de los españoles, del CACIF, de Estados Unidos. Nada en tu vida es culpa tuya, todo es culpa de alguien más. Y como naciste pobre, te vas a morir pobre. Y encima vas a la casa y tu mamá indígena te dice, si tu marido te pega, vos te dejas pegar, ¿sí? Y si tu marido te quema el rancho, vos te aguantás. ¿Qué va a decir la sociedad? Divorcios no. Entonces, esa educación de víctimas que se refuerza en el colegio y también en la familia, y ojo, no solo pasa en las aldeas refundidas de Guatemala, con esta educación de víctimas convivimos a todo nivel social. Entonces, el problema con educar a la gente como víctima es que luego tiene baja autoestima. La gente con baja autoestima no se la cree, no se siente segura de sí misma. Y la gente que no se la cree y no se siente segura de sí misma anda viendo lo que la sociedad le dice y por dónde andar. Mejor me callo, no me vayan a trolear. Mejor no digo porque ¿qué me va a pasar? Mejor no hago porque ¿y si fracaso? ¿Qué dice la gente? ¿Verdad? Y es aquel pánico a qué dirá la otra bola de inseguros en sí mismos que también andan pelando al resto porque no tienen los pantalones de mejor meterse en su propia vida. Entonces es un círculo vicioso, donde todo el mundo anda como borrego, viendo cómo no incomodar a otros que también andan de cobardes, viendo cómo no incomodar. Y esta gente insegura de sí misma le tiene pánico a tomar riesgos en la vida. Díganle ustedes a alguien con este perfil que aplique una beca, que se vaya a estudiar fuera, o que se atreva a hablarle a una chava, aunque solo si tienen el litro XL metido en el sistema, tienen los pantalones de hacerlo. Y buscan entonces cómo sedarse para poder perder el control, porque les han enseñado que fracasar es tan malo que le tienen pavor a hacerlo, en lugar de enseñarles que el fracaso es parte de la vida. Entonces, ¿qué para pasando? La gente con pánico a tomar riesgos también quiere la plata, también quiere los helicópteros, los yates, ¿verdad? Las mesas llenas de alcohol en las discotecas, los ultras en Miami, por supuesto que los quieren. O sea, que uno tenga este perfil no quiere decir que uno quiere ser pobre y miserable. ¿Y cómo haces si tenés este perfil
para salir de la pobreza? Pues en Latinoamérica tenés de tres. O te vuelves narco, o te vuelves criminal marero, o te metes a político. Claro, te tiras de alcalde, te tiras de diputado, te tiras de presidente, y una vez estando en el poder, habiendo convencido a todo el mundo que lo vas a sacar de la miseria, agarras el pisto de los demás, y sin necesidad de haber tomado riesgos propios, porque no es el pisto de tu bolsillo, sin necesidad de mejorar tu inseguridad, sin necesidad de tener autoestima, y sin necesidad de dejar tus complejos de víctima, te vuelves millonario. Mina de oro. Y eso sí, una vez estás instalado en el gobierno, te aseguras que después vengan bolas de borregos amasados a ser víctimas para que voten por ti, para que sientan que sin ti no van a lograr nada en la vida. Y entonces tenés que adoctrinar en las escuelas. Esa tan famosa educación gratis, que de gratis no tiene nada, porque la pagan todos los cubanos con el 90% de su salario esclavizadamente, no es educación, es un adoctrinamiento para que te vuelvas fan y para que te vuelvas borrego de asesinos carniceros que llevan décadas de estar muertos. Entonces, abril es un mes muy lindo, en abril se abren las flores y abril es el mes de Girón. Una vez en abril los yanquis nos atacaron, mandaron a mucha gente mala, la que venía de Río. Querían acabar con Cuba Libre, el pueblo los derrotó. Fidel dirigió la lucha. Cha, che, chi, cho, chu. El che luchó en Cuba. Mochila. La mochila es para meter el fusil. ¿Quién no conoce a este hombre de la boina guerrillera? ¿Quién no conoce su nombre? ¿Quién no conoce su cara? ¿Quién no quiere ser como era el Che Guevara? Entonces vos tenés 7 años y todo lo que ves es miseria y te enseñan esto, ¿qué crees que va a pasar a futuro? Pero no solo es ahí. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, año 2015. Que la universidad se pinta de pueblo. La izquierda está con Cristina y con el Proyecto Nacional Popular Latinoamericano, PCCC. Universidad, súmate a la militancia. Revolución es sentido del momento histórico, Fidel Castro. Las aventuras de Evito, lectura obligatoria en Bolivia para niños de kinder. Entonces te dice, Evito era un pobre niño que no tenía para comer. Entonces te pone abajo, en el año 2008 el presidente Evo Morales regaló tantas bolsas de comida. Dicen los niñitos. Y mi favorito, libros de sexto primaria en Venezuela. Entonces, el pobre de Bolívar, al igual que el pobre de José Martí, que eran más libertarios que la médula, yo creo que se revuelcan en sus tumbas cada vez que Fidel Castro o Hugo Chávez prostituían sus nombres, metiéndolos en esa carnicería de dictadura que tuvieron, y por supuesto Jesucristo abrazándolos a los dos. Entonces, mientras el mundo avanza para tener innovación, para enseñarle a los jóvenes de tecnología, de cómo usar satélites en el espacio, nosotros a nuestra juventud la volvemos fan de asesinos que están muertos y les enseñamos que ellos por sus propios medios no van a poder salir adelante. Todo esto que yo les acabo de decir me ha servido a mí mucho para hacer un segundo libro que se llama Cómo hablar con un progre. Porque yo sí creo que si queremos acabar con la pobreza, aquí vamos a tener que enseñarle a cada quien a pararse en sus propios pies. Y creo que el sistema donde cada quien se para en sus propios pies es en el libre mercado. Si a vos no te gustan los gringos y no te gustan los productos gringos, estás en tu libertad de no consumirlos. Pero no tenés derecho a llegar por la vía violenta al poder a joderle la vida a los demás. Deja que cada quien decida. Si una niña indígena quiere tomar la libre determinación de ponerse su corte y su huipil, tiene todo el derecho. Y si quiere vestirse con Nike y con jeans y con t-shirt de paca, también está en su derecho. Dejemos de pensar que podemos controlarle la existencia a los demás. El gobierno no está para eso. Ahora, yo sí los invito a que estudien la historia del socialismo, porque es bien fácil decirse fan de Bernie Sanders y socialismo y distribución de la riqueza y qué cool.
Pero la verdad es que hay que ver más allá y hay que tener empatía por las víctimas, más de 100 millones de víctimas que perdieron la vida ante experimentos comunistas. Si lloran con películas como Twilight o 50 Shades of Grey, yo no sé lo que ustedes harían si se ponen a leer las atrocidades que fueron los gulags en la Unión Soviética o el gran salto adelante en Mao. O sea, si pueden desarrollar empatía por unos vampiros y unos hombres lobos, ¿por qué no desarrollar empatía por la humanidad que sí vivió esas cosas? Y entender que esa obsesión por querer centralizar no sirve para nada. Y les voy a explicar por qué. Y con esta lección termino. La distribución de la riqueza, el pensar que si distribuimos vamos a ser más justos. Si ustedes agarran una isla como Cuba en el año 59 y se ponen a distribuir como hizo Fidel, digamos aquí, lo primero que haríamos es todo el mundo quítese los zapatos, traigan aquí sus zapatos. Todo el mundo deme sus computadoras, traigan aquí las computadoras. Todo el mundo deme sus gorras y vamos a hacer un experimento comunista. Yo cierro la puerta y les digo, ok, de ahora en adelante, todo lo que ustedes tienen puesto, lo vamos a poner aquí en una montaña y vamos a empezar a repartir. Zapatos, tenis blancos, hay tantos, computadoras, hay tantas, celulares, hay tantos, mochilas, hay tantas, y hacemos una clasificación de todo lo que en este momento existe y contamos cuántos somos. Y entonces repartimos de igual manera. Ahora, va a haber cosas que no va a haber igual. Por ejemplo, esas gorras las vamos a tener que turnar para que solo una vez a la semana cada quien pueda ponerse una gorra. Y el que no quiera ponerse la gorra, igual se la va a tener que poner, porque así lo dice el gobierno comunista. Entonces, cuando tú repartís lo que existe en un momento histórico, pero cerrás la puerta y le prohibís a todos los que están acá salir a ver qué se está inventando, allá afuera pueden estarse creando carros voladores, naves espaciales que nos lleven a la luna, se pueden estar creando androides que, no sé, le den agua a las flores, cualquier invención. Y esa invención queda afuera. Esa invención queda absolutamente afuera de este experimento comunista. Con lo cual, la repartición de la riqueza, lo único que logra es que vos te estanques en el tiempo y solo se reparta lo que en un momento determinado hay. Pero de ahí para adelante nos jodimos todos. Y mientras el mundo avanza, La Habana sigue pareciendo una fotografía de 1959. Muchísimas gracias por su atención. Sé que algunos se tienen que ir. Ha sido un gusto para mí de verdad y muchos éxitos en su carrera universitaria. De verdad, Guatemala necesita profesionales pilas. Así que gracias.